La mayoría de la gente cree que la presión arterial solo tiene que ver con la sal. Así que déjeme contarle algo que, a primera vista, no tiene ningún sentido. Una persona puede estar comiendo bien, haciendo ejercicio regularmente y no añadiendo demasiada sal a su dieta y aún así tener presión arterial alta. Han eliminado la sal. Han añadido ejercicio cardiovascular. Han hecho exactamente lo que les dijeron que hicieran. Y la recompensa que esperaban, que es una presión arterial normal, no se ha materializado. Lo que realmente ocurre es que, aunque están restringiendo todas las cosas obvias, hay un sistema hormonal que funciona en segundo plano. Se activa cada pocas horas a lo largo del día. Les dice a sus riñones que retengan el sodio, independientemente de la poca sal que consuman. Y la mayoría de las personas no tienen ni idea de que esto está sucediendo. Así que lo que quiero explicarles hoy es algo de lo que no se habla lo suficiente en los debates sobre la presión arterial, la longevidad y la salud metabólica. No se trata de añadir algo a su dieta o de quitar algo. Se trata del momento adecuado. Concretamente, se trata de si su cuerpo tiene alguna vez la oportunidad de restablecer los sistemas hormonales que controlan la presión en primer lugar. Porque lo que he aprendido al profundizar en la fisiología que hay detrás de esto es que puedes hacer casi todo bien sobre el papel y seguir teniendo una presión arterial elevada de forma persistente. Si cometes este error fundamental en la forma de estructurar tus patrones alimenticios a lo largo del día, seguirás teniendo hipertensión. Déjame describirte a la persona típica a la que me refiero. Han eliminado los alimentos ultraprocesados. No añaden sal a sus comidas. Caminan entre 5.000 y 10.000 pasos al día. A veces incluso caminan más. Comen lo que objetivamente se consideraría una dieta saludable, cereales integrales, proteínas magras, muchas verduras y fruta como tentempié. No beben alcohol en exceso. Duermen lo razonable la mayoría de las noches. Sobre el papel, esta persona no debería tener hipertensión. Sin embargo, cuando se la medimos, los valores están constantemente por encima de lo que nos gustaría. Esto es muy frustrante para las personas, porque sienten que han hecho lo que tenían que hacer. Han leído los consejos, han cambiado su estilo de vida y la recompensa que esperaban, una presión arterial normal, no ha llegado. Lo que suele ocurrir a continuación es que redoblan sus esfuerzos con el mismo enfoque. Reducen el consumo de sal de forma aún más agresiva. Añaden más ejercicio cardiovascular. Intentan comer aún más sano. Y, aún así, las lecturas no cambian o solo mejoran un poco. La razón por la que esto ocurre es porque la presión arterial, para la mayoría de las personas, no es puramente un problema de volumen. Si fuera un problema de volumen, reducir la ingesta de sodio funcionaría de manera confiable para todos. Porque menos sodio significa menos retención de agua, a su vez, esto significa menos volumen dentro del torrente sanguíneo. Por lo tanto, debería dar lugar a una presión arterial más baja. Ese es el modelo tradicional. Y funciona para algunas personas. Pero para muchas otras personas, especialmente aquellas que tienen problemas metabólicos de los que quizá ni siquiera son conscientes, la presión arterial está determinada por algo completamente distinto. Está siendo impulsada por la persistencia de señales y por sistemas hormonales que se supone que deben subir y bajar a lo largo del día. Sin embargo, estos sistemas se mantienen elevados casi continuamente. Y cuando eso ocurre, el sistema de presión nunca tiene la oportunidad de relajarse. Así que, con eso en mente, hablemos un momento de la insulina. Pero no de la forma en que probablemente la hayas oído discutir antes. La mayoría de las conversaciones sobre la insulina se centran en la cantidad, como cuánta insulina produce el cuerpo, si se es resistente a la insulina o si el páncreas tiene dificultades para mantener el ritmo. Todo eso es importante, y lo he mencionado en vídeos anteriores, pero no es todo. Lo que importa tanto o más, en lo que respecta a la presión arterial, es el patrón de secreción de insulina a lo largo del día. La insulina está diseñada para ser pulsátil.
Eso significa que se supone que debe aumentar cuando comes, para hacer su trabajo de transportar la glucosa a tus células. Y luego, la insulina debe volver a los niveles básicos una vez que se completa esa tarea de transportar la glucosa a tus células. Ese aumento y descenso no solo tiene que ver con el control del azúcar en sangre, sino que es una señal para múltiples sistemas orgánicos del cuerpo sobre el estado en el que se encuentra en ese momento. Cuando la insulina aumenta, le indica a los riñones que retengan sodio, le indica al sistema nervioso simpático que se mantenga ligeramente más activo, le indica a los vasos sanguíneos que estén en un cierto modo de reactividad. Todo eso es completamente normal y adecuado cuando ocurre en respuesta a una comida y luego se resuelve unas horas más tarde. El problema surge cuando la insulina nunca desciende. El problema se produce cuando la insulina se mantiene elevada durante 12, 14 o incluso 16 horas al día. La insulina se mantendrá elevada porque estás comiendo o bebiendo algo que estimula la secreción de insulina cada 2 o 3 horas desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te acuestas. Los patrones alimenticios modernos han convertido esto en la norma para la mayoría de las personas. Las personas desayunan, toman un refrigerio a media mañana y luego almuerzan. Por la tarde, toman un refrigerio, seguido de la cena. Más tarde, toman un refrigerio nocturno y tal vez otro bocado antes de acostarse. Ninguno de nosotros pasa hambre hoy en día. Incluso si todas esas comidas son saludables y se eligen alimentos integrales y se evitan los procesados, se sigue provocando la liberación de insulina 6 o 7 veces al día. Y como esas comidas están tan seguidas, la insulina nunca vuelve completamente a los niveles normales antes de la siguiente. Lo que esto provoca es un estado de elevación crónica de la insulina en niveles bajos. No es lo suficientemente alta como para causar síntomas inmediatos. No es lo suficientemente alta como para aparecer como diabetes en un análisis de sangre. Sin embargo, es lo suficientemente alto como para cambiar fundamentalmente el comportamiento de los riñones, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso autónomo a lo largo de semanas, meses y años. Ahora, una investigación publicada en la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ha demostrado que, incluso en personas no diabéticas, comer con frecuencia a lo largo del día provoca un aumento sostenido de la insulina que impide el patrón normal de secreción de insulina durante el día. Una hormona cuyo nivel nunca desciende se comporta de manera muy diferente a una hormona cuyo nivel aumenta brevemente y luego se normaliza. Cuando la insulina se eleva de forma crónica, incluso en niveles moderados, los riñones lo interpretan como una señal continua para retener sodio. El sistema nervioso simpático interpreta el nivel de insulina como una señal para mantener un nivel básico de actividad más alto. El endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, no obtiene los periodos de relajación que necesita para mantener una flexibilidad adecuada. Todas estas cosas, individualmente, elevan la presión arterial. En conjunto, crean una situación en la que la presión arterial se mantiene elevada. Esto ocurre a pesar de que el volumen no sea especialmente alto, de que no se consuma un exceso de sodio y de que se realicen la mayoría de las demás actividades que asociamos con la salud cardiovascular. Y, muy rápidamente, si este video te está resultando útil hasta ahora, considera suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a que estos videos lleguen a más personas como tú. En fin, pasemos a hablar de cómo afecta esto a los riñones. Comprender cómo se ven afectados los riñones es la clave para entender la regulación de la presión arterial. Los riñones son órganos increíblemente sofisticados, pero no tienen ojos. No pueden ver si la comida que acabas de ingerir proviene de una tienda de alimentos saludables o de un restaurante de comida rápida. Los riñones responden a señales hormonales. Concretamente, cuando los niveles de insulina están elevados, los riñones reciben una instrucción muy clara: retener sodio. Esto ocurre a través de un mecanismo muy específico en la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Aquí, la insulina influye directamente en la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y los conductos colectores. Un trabajo publicado en Hypertension,
la revista de la Asociación Americana del Corazón ha demostrado que la insulina estimula directamente el canal epitelial de sodio en el conducto colector del riñón. Esto conduce a una mayor reabsorción de sodio, independientemente de la ingesta de sodio en la dieta. En otras palabras, cuando hay insulina presente, se absorbe más sodio a pesar de las necesidades dietéticas de sodio. No se trata de un defecto de diseño. En realidad, es un mecanismo evolutivo muy inteligente. La cuestión es que, cuando comes, especialmente cuando consumes carbohidratos, tu cuerpo anticipa que podrías necesitar mantener la presión arterial para favorecer la digestión, la absorción de nutrientes y el trabajo metabólico de procesar esos alimentos. Retener un poco de sodio temporalmente tiene mucho sentido. El problema es que este mecanismo fue diseñado para un mundo en el que se comía de forma intermitente, en el que había largos intervalos entre comidas y en el que la insulina tenía mucho tiempo para volver a bajar antes de la siguiente comida. En ese contexto, la retención de sodio es temporal. Se corrige por sí sola y no causa ningún problema a largo plazo. Pero cuando la insulina se eleva de forma continua, esa retención temporal de sodio se vuelve permanente. Los riñones permanecen bloqueados en un modo de retención, reteniendo sodio independientemente de la cantidad que se consuma a través de la dieta. Por eso algunas personas pueden seguir una dieta muy baja en sodio y seguir teniendo hipertensión arterial persistente. No es que el sodio no sea importante, porque lo es. Pero si la señal hormonal que le indica al riñón que retenga sodio está siempre activa, entonces reducir el sodio en la dieta es como intentar vaciar una tina mientras el grifo sigue abierto. Es posible que reduzcas la velocidad a la que se llena la tina, pero nunca la vas a vaciar mientras el grifo siga abierto. Esto también explica otra cosa que confunde a mucha gente. Algunas personas tienen la presión arterial más alta por la mañana que por la noche. También pueden tener picos aparentemente aleatorios que no se correlacionan con nada obvio, como el estrés o el esfuerzo físico. Lo que ocurre es que sus niveles de insulina fluctúan a lo largo del día de formas que no son evidentes para ellos. Y el riñón responde en consecuencia. Un bocadillo a altas horas de la noche, incluso algo tan inocuo como una pieza de fruta o un puñado de nueces, puede mantener elevados los niveles de insulina durante las primeras horas de la mañana. Esto significa que el riñón sigue en modo de retención de sodio cuando se despiertan. Esto se manifiesta en forma de hipertensión matutina. Y la mayoría de las personas no tienen ni idea de por qué ocurre, porque creen que lo están haciendo todo bien. Todo esto me lleva a un punto que creo que se subestima mucho en los debates sobre la presión arterial y la salud metabólica. En términos más generales, tendemos a utilizar el índice de masa corporal y la forma física visible como indicadores de la salud metabólica. Si alguien tiene un IMC normal, hace ejercicio con regularidad y parece estar en forma, asumimos que su maquinaria metabólica interna funciona correctamente. Pero muy a menudo esa suposición es errónea. Lo que estamos aprendiendo gracias a sofisticadas pruebas de imagen y metabólicas es que hay un grupo significativo de personas que tienen lo que los investigadores denominan obesidad metabólica, pero que tienen un peso normal. A veces se les denomina delgados con grasa. Se trata de personas que, por su apariencia externa y su IMC, parecen completamente sanas. Pero cuando se les realiza una tomografía computarizada o una resonancia magnética, se descubre que tienen un exceso de grasa visceral. Se trata de grasa que se acumula alrededor de los órganos internos, especialmente alrededor del hígado. Y esa grasa visceral es metabólicamente activa, a diferencia de la grasa subcutánea, la que se puede pellizcar debajo de la piel. Un estudio publicado en la revista Obesity Research, en el que participaron más de 3.000 personas, descubrió que aproximadamente 1 de cada 4 personas con un IMC normal presenta anomalías metabólicas típicamente asociadas a la obesidad. Estas anomalías incluyen resistencia a la insulina e hipertensión. La grasa visceral libera señales inflamatorias. Interfiere con la señalización de la insulina en el hígado. Contribuye a la resistencia a la insulina del hígado,
que es uno de los principales factores que provocan niveles crónicamente elevados de insulina a lo largo del día. Puedes tener un IMC normal. Puedes correr maratones. Y aún así puedes tener un hígado graso que te haga resistente a la insulina. Ser resistente a la insulina significa que el páncreas tiene que producir más insulina para lograr el mismo nivel de control del azúcar en sangre. Esa elevación de la insulina provoca todos los efectos secundarios que acabamos de mencionar: retención de sodio, activación simpática y disfunción endotelial. Y el resultado es una presión arterial más alta aparentemente inexplicable. Esto es especialmente común en ciertas poblaciones. Por ejemplo, las mujeres que atraviesan la menopausia tienden a experimentar un cambio en su composición corporal. Pierden masa muscular y ganan grasa visceral, incluso si su peso total se mantiene igual. Un segundo ejemplo es el de las personas que sufren privación crónica del sueño, que acumulan grasa visceral más fácilmente que las personas que duermen bien, incluso cuando se controla la ingesta de calorías. Otro ejemplo es el consumo moderado de alcohol, que muchas personas preocupadas por su salud consideran inofensivo, pero que contribuye a la acumulación de grasa en el hígado y a la resistencia a la insulina. El estrés crónico también eleva el cortisol, que deposita preferentemente la grasa en los compartimentos viscerales. Todos estos factores pueden crear una situación en la que alguien que parece estar en forma y cree que lo está haciendo todo bien, en realidad tiene una configuración hormonal incorrecta en lo que respecta a la regulación de la presión arterial. Las implicaciones clínicas de esto son bastante profundas. Significa que no se puede juzgar el riesgo de presión arterial de una persona con solo mirarla. Significa que tener un peso normal no es lo mismo que tener un metabolismo saludable. Y significa que es posible que, en apariencia, estés haciendo todo lo correcto, pero sigas luchando contra la hipertensión arterial. Puede que el problema no sea lo que comes o cuánto ejercicio haces. Podría ser el entorno metabólico interno, que se ha ido deteriorando silenciosamente sin signos externos evidentes. Así que vamos a nombrar este error de forma explícita, porque hasta ahora hemos estado construyendo el caso fisiológico, pero quiero asegurarme de que esto se entiende en términos prácticos. El único error que cometen la mayoría de las personas preocupadas por su salud, el error que mantiene elevada la presión arterial incluso cuando comen bien, hacen ejercicio y hacen casi todo bien, es comer constantemente. Se trata de comer o beber algo que estimula la secreción de insulina con tanta frecuencia a lo largo del día que la insulina nunca vuelve a bajar a su nivel basal. Eso es todo. Ese es el mecanismo que provoca una presión arterial persistentemente elevada en un gran número de personas que, de otro modo, se considerarían metabólicamente sanas. Esto se manifiesta de diferentes maneras. La más obvia es picar entre horas. Comer pequeñas cantidades de comida continuamente a lo largo del día, porque te han dicho que para mantener estable el azúcar en sangre o almacenar energía metabólica es necesario comer con frecuencia. Bueno, la investigación sostiene que no es así. Lo que sí se necesita es dar al cuerpo descansos lo suficientemente largos entre comidas para que la insulina baje. Dar al cuerpo el tiempo suficiente para que los riñones liberen sodio, dar al cuerpo el tiempo suficiente para que el sistema nervioso simpático esté menos activo. Por último, darle tiempo suficiente para que los vasos sanguíneos se relajen. Cuando comemos cada 2 o 3 horas, nada de eso ocurre. La versión menos obvia son las calorías líquidas. Piensa en un batido a media mañana, un batido de proteínas después de hacer ejercicio, un vaso de jugo de naranja con el almuerzo o un par de copas de vino por la noche. Cada una de esas bebidas por separado puede parecer inofensiva. Y en términos de contenido calórico o incluso de calidad nutricional, pueden ser perfectamente razonables. Pero cada una de ellas es un estímulo. Todas provocan la liberación de insulina y todas impiden que la insulina descienda. El hecho de que sean líquidas lo empeora aún más, ya que los carbohidratos y las proteínas líquidas se absorben mucho más rápido que los alimentos sólidos.
Esto significa que se produce un pico de insulina más pronunciado y un nivel elevado de insulina durante más tiempo después de terminar la bebida. Luego hay una categoría de bocadillos saludables, un puñado de almendras, una pieza de fruta, unas galletas de arroz con mantequilla de almendras. Una vez más, ninguno de estos alimentos es malo. De hecho, son bastante saludables. Pero si los consumes entre comidas, al prolongar el periodo de elevación de la insulina, impides que tu cuerpo entre en estado de ayuno. Durante este estado se producen muchos de los beneficiosos reajustes metabólicos. La insulina desciende, la hormona del crecimiento aumenta y comienza la autofagia. Y, lo que es crucial para nuestros propósitos, los riñones reciben la señal hormonal para liberar sodio y permitir que la presión baje. Comer tarde por la noche es especialmente problemático porque prolonga la elevación de la insulina hasta las horas en las que se supone que el cuerpo debe estar en reposo metabólico profundo. Cuando comes cerca de la hora de acostarte, aunque sea algo pequeño, la insulina se mantiene elevada durante varias horas después. Esto significa que los riñones retienen sodio durante la noche. Esto significa que el sistema nervioso simpático no se desactiva por completo durante el sueño. Esto significa que los vasos sanguíneos no disfrutan del periodo de recuperación nocturno que necesitan. Con el tiempo, esto crea una situación en la que la presión arterial basal se establece en un nivel más alto de lo que debería. Y te despiertas cada mañana con un nivel de presión arterial elevado, en lugar de con un nivel fisiológico real. El denominador común de todos estos patrones es la frecuencia. No se trata de comer en exceso. Ni siquiera se trata necesariamente de comer alimentos inadecuados, aunque la calidad de los alimentos obviamente es importante. Se trata de no darle nunca a tu cuerpo un descanso lo suficientemente largo de la secreción de insulina como para que los sistemas reguladores de la presión se restablezcan. Y como la insulina es invisible y no se puede sentir su aumento y disminución de la misma manera que se siente el hambre o la saciedad, la mayoría de las personas no tienen ni idea de que esto está sucediendo. Creen que están siendo saludables al comer con regularidad, al evitar largos intervalos sin comer o al tomar bocadillos nutritivos. En cambio, sin darse cuenta, mantienen los sistemas que controlan su presión arterial en un estado de activación crónica. Y esto es lo que lo hace especialmente insidioso en el mundo moderno. Vivimos en un entorno que ha sido diseñado específicamente para que la alimentación constante sea la norma. Puedes recibir comida a domicilio en cuestión de minutos, todas las tiendas en las que entras tienen paredes llenas de bocadillos colocados deliberadamente a la altura de los ojos y en la caja. Los bocadillos no solo están disponibles, sino que se han normalizado hasta el punto de que no comer cada pocas horas se considera extraño. Incluso las opciones saludables, barras de proteínas, paquetes de frutos secos, alimentos secos, granola, están diseñadas para ser prácticas. Están empaquetados para facilitar su transporte y se comercializan como combustible esencial para un día ajetreado. La infraestructura de la vida moderna se ha construido en torno a la suposición de que debemos tener acceso constante a la comida y que debemos comer con regularidad a lo largo del día. Pero nuestros sistemas hormonales no fueron diseñados para eso. Fueron diseñados para un mundo en el que comer requería esfuerzo. Estaban diseñados para un mundo en el que la comida no estaba disponible constantemente y en el que era completamente normal que hubiera largos intervalos entre comidas. Antes estaba bien pasar hambre durante unas horas. Pero lo que hemos hecho en la actualidad es crear un entorno en el que el camino más fácil conduce directamente al patrón que provoca la disfunción metabólica. Hay que nadar activamente contra la corriente de la cultura alimentaria moderna para crear patrones de alimentación que permitan restablecer los sistemas hormonales. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que lo necesita. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, quiero plantear esto con mucho cuidado. Lo que digo es que si quieres corregir uno de los factores subyacentes de la hipertensión arterial, que es la elevación crónica de la insulina, entonces necesitas crear ventanas de tiempo durante el día en las que la insulina pueda bajar realmente, no solo más que hace una hora, sino que vuelva a los niveles bajos, a los valores basales.
Y eso requiere comer de una manera que permita que esas ventanas existan. La versión más sencilla de esto es condensar la alimentación en un intervalo más reducido durante el día. Si actualmente comes durante un periodo de 16 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, intenta reducir ese periodo a 10 o 12 horas. Eso podría significar saltarse el refrigerio de media mañana y tomar la primera comida al mediodía en lugar del desayuno. O bien, significa eliminar el refrigerio de la tarde y terminar la cena a las 7. La estructura exacta importa mucho menos que el principio. Lo que se busca es crear un bloque de tiempo continuo, idealmente de 8 a 12 horas, en el que no se consuma nada que estimule la insulina. Una investigación publicada en Cell Metabolism demostró que restringir la alimentación a un intervalo de 10 horas, incluso sin cambiar lo que comían las personas ni la cantidad que comían, tenía muchos resultados. Se produjo una reducción significativa de la presión arterial, una mejora de los perfiles de colesterol y una mejor regulación de la glucosa. Durante ese periodo de ayuno, la insulina desciende. Cuando la insulina desciende, los riñones reciben la señal de liberar sodio. La excreción de sodio aumenta, el volumen sanguíneo se normaliza y, a continuación, la presión arterial desciende. Al mismo tiempo, el sistema nervioso simpático se regula a la baja porque ya no tiene la señal persistente de insulina que le indica que permanezca activado. El endotelio tiene la oportunidad de producir óxido nítrico sin interferencias, lo que permite que los vasos sanguíneos se relajen. Todos estos cambios se producen automáticamente una vez que el entorno hormonal es el adecuado. No es necesario hacer nada activamente para que se produzcan. Solo hay que dejar de impedir que se produzcan. El momento en que se realiza el ejercicio también es importante, aunque probablemente no de la forma en que la mayoría de la gente piensa. El ejercicio es beneficioso para la presión arterial, eso lo sabemos. Pero el beneficio no solo proviene de quemar calorías o mejorar la salud cardiovascular. Una parte importante del beneficio proviene de la forma en que el ejercicio mejora notablemente la sensibilidad a la insulina. Cuando haces ejercicio, especialmente cuando realizas cualquier tipo de entrenamiento de resistencia o cardio o de intensidad moderada a alta que hemos mencionado anteriormente, tus músculos se vuelven más receptivos a la insulina durante varias horas después. Estudios publicados en la revista Journal of Applied Physiology han demostrado que una sola sesión de ejercicio moderado puede mejorar la sensibilidad a la insulina hasta 48 horas. Eso significa que se necesita menos insulina para lograr el mismo nivel de control del azúcar en sangre. A su vez, eso se traduce en niveles generales de insulina más bajos. Esto significa menos retención de sodio y una presión arterial más baja. Programar la comida más abundante o la ingesta de carbohidratos en torno al ejercicio permite aprovechar esta ventana de mayor sensibilidad a la insulina. También minimiza la duración del aumento de insulina durante el resto del día. Como he mencionado muchas veces antes, el sueño es otra pieza imprescindible de este rompecabezas. Y lo digo literalmente. Verás, el sueño es cuando tu cuerpo realiza la mayor parte de su recalibración hormonal. La hormona del crecimiento aumenta durante el sueño. El cortisol desciende a sus niveles más bajos en las primeras horas de la noche. La sensibilidad a la insulina mejora con un sueño adecuado y se deteriora drásticamente con la privación del sueño. Hay muchas investigaciones que demuestran que solo 4 noches de restricción del sueño redujeron la sensibilidad a la insulina en aproximadamente un 30% en adultos sanos. Si no duermes lo suficiente de forma crónica, aunque estés haciendo todo lo demás correctamente en cuanto a tus hábitos alimenticios, estarás librando una batalla cuesta arriba. Esto se debe a que tu resistencia basal a la insulina es mayor, lo que significa que necesitas más insulina para controlar el azúcar en sangre. Esto se traduce en una mayor retención de sodio y una presión arterial más alta. Al fin y al cabo, el sueño no es solo descanso, es una reparación metabólica activa. No puedes optimizar tu presión arterial sin él. Ha habido casos de personas con lecturas de presión arterial alta realmente preocupantes,
presiones sistólicas entre 160 y 170, a veces incluso más altas, que ya toman uno o dos medicamentos antihipertensivos que claramente no son suficientes. Cuando investigamos su historial, lo que a menudo encontramos es que siguen dietas realmente saludables según los estándares convencionales. Son personas activas y controlan el estrés razonablemente bien. Pero comen constantemente a lo largo del día, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda. A veces también toman un batido de proteínas o un smoothie. Bueno, eso significa que la insulina está elevada durante 14 o 16 horas al día y los riñones nunca tienen la oportunidad de eliminar el sodio. Lo más sorprendente es lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando se modifica el patrón alimenticio. Las personas que no hacen cambios en lo que comen, en los medicamentos que toman y en su rutina de ejercicio pueden beneficiarse cambiando su ventana de alimentación. Con solo comprimir su alimentación en un periodo de 8 o 10 horas, su presión arterial baja en pocas semanas. No se trata de un efecto placebo, ni de una variación aleatoria. Es que los riñones finalmente reciben la señal hormonal para liberar sodio, el sistema nervioso simpático se regula a la baja, el endotelio recupera su capacidad de producir óxido nítrico. A su vez, los vasos sanguíneos pueden relajarse. Cuando las personas abordan el factor hormonal subyacente de su hipertensión, sus medicamentos comienzan a funcionar mejor. Si estás tomando un inhibidor de la ECA o un diurético, esos medicamentos actúan interfiriendo en los mecanismos que elevan la presión arterial. Pero si la causa fundamental es un aumento crónico de la insulina que sigue presente, entonces básicamente estás pidiendo al medicamento que luche contra un factor continuo que lo impulsa. Es como intentar achicar agua de un barco mientras alguien sigue echándola dentro. Cuando se soluciona el problema de la insulina, los medicamentos no tienen que trabajar tan duro. Esto significa que se obtiene un mejor control de la presión arterial con la misma dosis. O, en algunos casos, se puede reducir la dosis o incluso dejar de tomar el medicamento por completo. Quiero dejar muy claro que no estoy sugiriendo que nadie deje de tomar su medicación sin consultar antes con su médico. No es seguro y no es algo que yo recomendaría jamás. Pero lo que sí digo es que la medicación y el estilo de vida no son mutuamente excluyentes. Funcionan mejor juntos. Y si ha estado tomando medicamentos durante un tiempo y su presión arterial sigue sin estar donde debería, entonces vale la pena preguntarse si el aumento crónico e íntimo podría ser la pieza que falta en el rompecabezas. Porque si es así, es algo que se puede abordar a través de los hábitos alimenticios y el impacto puede ser realmente sustancial. Así que, antes de terminar, solo quiero mencionar por qué esto es importante más allá de la cifra de presión arterial en sí. La cuestión es que la presión arterial elevada no es solo un número en un monitor. Es una medida directa del estrés mecánico al que está sometido tu sistema cardiovascular cada día. Cuando la presión está crónicamente elevada, el corazón tiene que trabajar más para bombear sangre por todo el cuerpo. Con el tiempo, puede provocar un engrosamiento del músculo cardíaco. Esto reduce la eficiencia del corazón y aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Los vasos sanguíneos tienen que soportar presiones más altas de forma continua, lo que daña el endotelio. Favorece la aterosclerosis y aumenta el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Los riñones están expuestos a presiones más altas, lo que acelera el daño renal y aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. Todo esto está bien establecido. Lo que no se aprecia tan bien es que los mecanismos que provocan la hipertensión arterial son los mismos que provocan toda una cascada de otras enfermedades metabólicas. Entre ellas se encuentran la diabetes tipo 2, la enfermedad del hígado graso, el síndrome de ovario poliquístico y la enfermedad de Alzheimer. Un metaanálisis publicado en Diabetes Care, en el que se examinaron los datos de más de 100,000 participantes, confirmó que la resistencia a la insulina está asociada de forma independiente con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto era cierto incluso en pacientes sin diabetes. No se trata de afecciones independientes que se dan juntas por casualidad,
Son diferentes manifestaciones de la misma disfunción metabólica subyacente. Y esa disfunción se debe fundamentalmente a una desregulación hormonal, en particular en torno a la insulina. Cuando se aborda la causa raíz, cuando se soluciona el problema de la insulina creando periodos de ayuno adecuados y permitiendo que el sistema hormonal se restablezca, no solo se reduce la presión arterial. Se está reduciendo el riesgo de padecer prácticamente todas las enfermedades crónicas graves que acortan la esperanza de vida y degradan la calidad de vida a medida que se envejece. Esa es la verdadera recompensa. La presión arterial es algo que podemos medir fácilmente. Es lo que llama la atención de la gente. Pero los beneficios van mucho más allá del sistema cardiovascular. Se mejora la flexibilidad metabólica, se reduce la inflamación sistémica, se potencian los mecanismos de reparación celular, se mejora la calidad del sueño y se optimiza la producción hormonal. Todas estas cosas conducen a una mejor salud en todos los sistemas del cuerpo. Así que déjame cerrar el círculo. La presión arterial no se mantiene elevada necesariamente porque estés comiendo los ingredientes equivocados. No se mantiene alta porque seas perezoso, porque te falte fuerza de voluntad o porque hayas fallado a nivel moral al no cuidarte. A menudo se mantiene alta cuando el sistema hormonal que controla la presión nunca tiene la oportunidad de restablecerse. Y para muchas personas preocupadas por su salud, la razón por la que esos sistemas nunca se restablecen no es porque estén haciendo cosas incorrectas. Es porque están haciendo las cosas correctas, pero posiblemente con una frecuencia incorrecta. Puedes comer alimentos integrales, hacer ejercicio, controlar el estrés, dormir lo suficiente y, aún así, tener una presión arterial elevada de forma persistente. Si comes o bebes algo que estimula la insulina cada 2 o 3 horas a lo largo del día. Porque cuando la insulina está elevada de forma crónica, los riñones retienen sodio independientemente de la cantidad de sal que consumas. Tu sistema nervioso simpático permanece activado independientemente de lo tranquilo que te sientas. Tus vasos sanguíneos pierden su capacidad de relajarse independientemente de lo en forma que estés. Y todo eso se manifiesta en forma de hipertensión arterial que parece resistente a todos los consejos convencionales. La solución no es más restricción. No se trata de eliminar más alimentos, ni de hacer más ejercicio cardiovascular, ni de estresarse por cada cosa que se come. La solución podría ser darle a tu cuerpo el tiempo que necesita para restablecerse, creando momentos durante el día en los que la insulina esté realmente baja, los riñones puedan liberar sodio, el sistema nervioso simpático pueda regularse a la baja y el endotelio pueda hacer su trabajo correctamente. Esto podría significar reducir el tiempo dedicado a comer a un intervalo más corto. Podría significar eliminar los bocadillos entre comidas. Podría significar terminar la cena más temprano y no comer nada hasta el día siguiente. El enfoque exacto variará de una persona a otra, pero el principio sigue siendo el mismo, fija el momento de la señal y el sistema de presión finalmente podrá relajarse. Y después de todo esto, si este video te ha resultado útil, suscríbete al canal y ayudemos al mayor número de personas posible.